Muy bien, llegamos al final de esta serie de reflexiones acerca de oraciones milagrosas y cerramos con hágase tu voluntad. Sí, porque la voluntad del Padre es la que hace milagros, no mi voluntad. Yo no tengo el poder para hacer milagros. Entonces no debo imponerle mi voluntad a Dios, sino confiar en su voluntad. ¿Por qué? Porque su voluntad es buena, agradable y perfecta, como siempre cerramos en nuestros videos. Así que bueno, vamos a desarrollar más este tema. Bueno, en este final de esta serie de reflexiones, estamos muy felices que nos acompañe en nombre de la Iglesia de Cristo aquí en San Antonio de los Altos, Miranda, Venezuela, y de persona Carlos León. Te agradecemos que estés en este espacio que con cariño preparamos para ti. Recuerda que es un espacio donde buscamos tu expansión, no solamente en cuanto a aprendizaje temporal, que puedas estar mejor aquí, sino aprendizaje para la vida eterna. Este, pero también queremos tu transformación y tu trascendencia. Es el deseo de Dios que tú puedas ir a los cielos, pero en el camino ser transformado. Gracias por acompañarnos. Recuerda que es un espacio para agregarte valor y que puedas agregarle valor a otros. Vamos a agregarle valor a ese círculo de influencia que tienes. Por eso ayúdanos a agregarle valor a esas personas compartiendo esta información. El bien que se comparte se amplifica. En una oportunidad el apóstol Pablo nos reseña que tenía ese aguijón, un aguijón en la carne que lo atormentaba y oró 3 veces al Señor para que le quitara ese aguijón y el Señor le dijo no. Si le dijo no al apóstol Pablo, ¿qué quedará para mí? Yo no soy como el apóstol Pablo de comprometido, de entregado, de espiritual y de apasionado por mi Dios. Y el Señor le dijo que no. Quizás tú eres más comprometido que yo, más que el apóstol Pablo, pero bueno, le dijo que no a Pablo, el escritor de la mitad del Nuevo Testamento. Y le dijo, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Dios puede responder tus oraciones de 3 maneras. Sí, no y ya va. Y las 3 pueden significar milagros grandes en tu vida. Y ya vamos a estudiar sobre eso, porque una oración en la que Dios diga no, detrás puede venir una gran bendición, un gran milagro que tu vida necesita más que esa petición a la que querías que el Señor te dijera que sí. Jesucristo estaba terminando su ministerio. Estaba un ministerio que se demoró siglos en ser planificado, siglos de molestias que se tomó el Señor para que Él viniera a la tierra, que se tomó el mismo Jesucristo viniendo aquí a la tierra, ministerio que fueron de 3 años, bueno, de mucho trabajo, de vértigo, de trasnochos, de hambre, de dolor, de sufrimiento, y ya esa noche, antes de morir, ya a punto de culminar su ministerio, dice la Biblia que su alma estaba muy angustiada hasta la muerte, estaba entristecido, estaba angustiado, y él hace algo maravilloso, va a orar en medio de su dolor tremendo y su tristeza. No huye del dolor, no se ensimisma en el dolor o se encierra en ese dolor, sino que va al único que puede hacerle el milagro de trascender ese dolor, de pasar por ese dolor. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Puedo pasar por ese valle de sombra de muerte, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento, como dice el Salmo 23. Entonces va en Getsemaní, le dice, ya era la noche en la noche en que iba a ser entregado, y va al jardín, a ese Getsemaní, a pedirle al Padre que pase de él esa copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces, a pesar de que en ese momento, ya anticipando el dolor que le venía, el sufrimiento que iba a atravesar, Jesucristo se sintió en su humanidad, porque era 100% hombre, perfecto, sin pecado, pero 100% hombre, sintió terror, sintió dolor, sintió tristeza. Él enfrentó ese dolor tenaz, esa tristeza, esa angustia en oración. Y nos deja un gran ejemplo a nosotros que en esos momentos donde más necesitamos de Dios, entonces más tenemos que orar. En los momentos de nuestro mayor dolor y profunda tristeza, que nos cuesta, que la cobija la sentimos muy pesada, que nos cuesta levantarnos, que nos sentimos derrumbados, más tenemos que orar hasta que nos podamos levantar, hasta que podamos estar sobre nuestros pies y poder continuar adelante. No podemos salir de la situación en la que nos encontramos si no nos dedicamos a orar. Y la Biblia dice que era tan
tan tenaz el sufrimiento de Jesucristo, nos lo cuenta Lucas, que su sudor eran como grandes gotas de sangre que caían hasta el suelo. Hemohidrosis se llama ese fenómeno. Fenómenos que algunas personas en el mundo han tenido ante un estrés agudo. Se dice que las personas que han sido torturadas, que hay a personas que han torturado, pueden sudar como gotas de sangre por ese dolor tan tremendo al que han sido expuestos por medio de la tortura y empiezan a sudar como grandes gotas de sangre justo antes de morir. Así de angustiado estaba nuestro Señor, como que si estuviera siendo torturado, porque bueno, venía, anticipaba esa tortura que venía por los azotes y luego la cruz, esa muerte de cruz, y cargando el pecado de la humanidad. No era sencillo. Y en medio de ese dolor, bueno, 100% hombre, Señor, hay otra forma, o sea, pasa de mí esta copa, si es posible, conseguiré otra forma. No quiero ir allá, no quiero ir a la cruz, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Ni siquiera Jesucristo, siendo Dios encarnado, quiso hacer su voluntad aquí en la tierra, sino que quiso hacer la voluntad del que le envió del Padre. Queremos que Dios responda a nuestras oraciones. Confiemos en Él, confiemos en su voluntad. Y si su voluntad es no, amén. Pero detrás de ese no puede venir un gran milagro. ¿Por qué? Porque Jesús, el Padre le dijo que no. No pasó de él esa copa. Lo mandó igual a la cruz. ¿Y qué vino a continuación? El mayor milagro de la historia, la redención de la humanidad. No hay mayor milagro que ese. Y fue posible. ¿Por qué? Porque no fue la voluntad del Hijo, sino la voluntad del Padre. De ese Hijo 100% encarnado, 100% hombre, que también era 100% Dios, por supuesto. ¿Quieres que Dios haga un gran milagro en tu vida? Que no sea tu voluntad, que sea la voluntad del Padre. ¿Por qué? Porque Él sabe mejor las cosas que tú, Él sabe lo que tú realmente necesitas. Nosotros pretendemos saber lo que realmente necesitamos, pero sinceramente no sabemos. El corazón nos engaña, nos hace creer que hay cosas que necesitamos cuando realmente no las necesitamos, que requerimos cuando realmente no las requerimos. Pero Dios, que sabe todas las cosas, sabe realmente lo que tú necesitas. Recuerda que la Biblia dice, en Jeremías, que engañoso el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Bueno, Dios es el único que conoce no solamente lo que piensa, lo que siente, sino las intenciones realmente detrás de esos sentimientos y pensamientos, las intenciones reales detrás de tus oraciones. Y de pronto detrás de esas intenciones no te conviene esas intenciones, ese pensamiento por el que realmente, o esa intención por la que realmente estás pidiendo las cosas, y por eso te dice que no. Y cuando Dios te dice que no, detrás puede haber un gran milagro. O cuando te dice ya va, espera, todavía no, también, porque quizás no estamos listos para recibir esa gran bendición y vamos a despilfarrar ese regalo que Él nos quiere dar o esa bendición que nos quiere entregar. Entonces, por supuesto, tanto con el apóstol Pablo como con Jesucristo vemos que el hágase tu voluntad es fundamental y es una gran bendición para nuestras vidas. Y lo vemos, bueno, y eso no quiere decir que el Señor no respondió, porque al final respondió, pero no como quería Jesucristo. Envió un ángel del cielo para fortalecerle y recibió esa fuerza para luego enfrentar la cruz. Y tú, en medio del dolor, aunque no recibas lo que pidas, haz las oraciones, porque igual el Señor puede enviar un ángel del cielo para fortalecerte en medio de ese dolor tan tenaz que estás sufriendo, de esa tristeza tan profunda, de esa angustia, para fortalecerte y que te puedas levantar y enfrentar el desafío que a continuación te ha puesto en ese entredicho, en ese dolor, y mirarlo a la cara y no tenerle miedo, porque más grande es el que está contigo que el desafío que vas a enfrentar. Porque todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Porque si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y recuerda, Dios no ha perdido ninguna pelea, no ha perdido ninguna batalla, pero deja que se haga su voluntad y no la tuya. Deja que se haga como Él desea y no lo que tú deseas. Él sabe más que tú, ¿verdad que sí? Él sabe más que yo. Él sabe lo que realmente nos conviene. Y como Él no ha peleado ninguna batalla, entonces dejemos que Él sea el que pelee conforme a su voluntad, que viene de una visión global, completa, eterna, y no de mi visión humana, limitada y de paso, muchas veces imperfecta. Así que bueno, recibe esta información para que seas transformado. Recuerda que la voluntad de Dios es esa, que tú seas transformado.
no solamente que vayas a la trascendencia, sino que seas transformado. Entonces, bueno, pon en práctica toda esta información que has recibido semana a semana acerca de la oración, para que compruebes que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta para ti. Que Dios te bendiga y te amo en Cristo.